Muy bien. Ahora vamos a hablar de lesiones anales. Es nuevamente una declaración de no tener ningún interés comercial con ningún producto y sequer con los temas de los anticuerpos. Hay aqueles que yo utilizo, el sistema líquido que yo utilizo, pero esto es de mi propiedad y no hay ningún incentivo o ningún apoyo de la industria. Muy bien. La incidencia del carcinoma escamoso anal es baja en la población en general, pero se ha incrementado muchísimo en los últimos años, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Y el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos de América prevé que alrededor de 7.210 casos, y son mucho más de mujeres que hombres, fueron diagnosticadas, prevé no, pero fueron diagnosticadas como carcinoma anal en el año 2014. Y aquí, entonces, podemos ver que la proporción de incidencia en inmunocomprometidos é muito mais grande, casi 3 vezes mais grande que em imunocompetentes. Como nós sabemos que com o advento de HIV e com a utilização de quimioterapias e outros produtos, incluso os corticoides, que muitas vezes produzem nessas pessoas usuárias de todo esto, entonces enfermas con el virus, un comprometimiento del sistema inmuno. Sabemos también el riesgo que se puede ter de obtener una infección, de adquirir una infección por HPV, y que es tanto como en el cuello, como en la vagina, también es el responsable por la gran mayoría de los cánceres anales. Nosotros entonces sabemos esto, que 85% del cáncer anal está relacionado con el virus de HPV y comparte con el cuello los mismos factores de riesgo, las mismas lesiones precursoras, en este caso la lesión de alto grado. La anatomía vamos a ver que verdaderamente es como si fuera un cuello uterino. Tenemos aquí el borde anal, luego un epitelio escamoso no ceratinizado, y en la línea pequeña termina este epitelio y empieza el epitelio glandular. O si fuéramos seguir el sentido de la fisiología, sería al revés. Aquí estamos con el glandular y aquí termina y empezando el epitelio escamoso. Y acá tenemos entonces la piel, que es el mismo epitelio escamoso, pero ceratinizado. La semejanza que hay con el cuello se hace no solamente por la anatomía, pero también por las enfermedades que se puede tener. Y aquí entonces vemos la zona de transformación de la línea pectínea, epitelio escamoso, acá y acá, el epitelio glandular con las glándulas aquí abajo, y en la junción escamocolunar del cuello uterino, el epitelio escamoso y las glándulas, las críptas cervicales, aquí no verdaderamente glándulas, pero críptas cervicales, que representan en este punto, y en este punto, de la misma manera, las zonas de más facilidad de agresión por el virus. Muy bien, entonces sabemos que el carcinoma anal tiene como factor de riesgo más importante la infección por HPV, las relaciones sexuales anales, y yo añadiría una otra cosa más, las manipulaciones sexuales, no solamente las relaciones sexuales, pero también la utilización de instrumentos compartidos en juegos sexuales que muchas veces practican. Las múltiples parejas sexuales, la historia de enfermedades de transmisión sexual, la historia de condilomas anales y las causas de inmunoincompetencia, que son tratamento con quimioterapia, HIV, o trasplante renal, entre otras.
Como fazer, quando fazer as pesquisas por citologia anal? Primeiramente, em hombres homossexuais. Depois, pacientes com coito anal receptivo. Pode ser homens ou mulheres. Pacientes HIV positivos e mulheres com lesões de HPV do trato genital inferior. Esta é uma mensagem para os ginecólogos. Em geral, eles evitam mirar a região do períneo e a região anal, perianal, aún mais, então, a região interior do ano. Desta forma, muitas vezes as mulheres têm, aunque tenham lesão de cuello, eles não miram e levam o tratamento para as lesões de cuello e todavia não fazem nada para as possíveis lesões anales. Aqui, então, teremos algumas referências da literatura para ver como valorar a citologia do sistema anorretal e a justificativa do screening com estudos de quantos são os pacientes, a sensibilidade. Evidentemente, a sensibilidade cambia de serviço para serviço, da forma de toma e incluso da maneira como se prepara o frotis, que pode ser de maneira convencional como também por meio líquido, e vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, esto é interessante recordar que é uma ferramenta de screening e sempre temos que fazer a correlação de los hallazgos citológicos com os hallazgos anoscópicos e histológicos. Miren que aqui, para distinguir benigno de displásico maligno, es decir, de lesão intraepitelial o maligno, a sensibilidade chega hasta el 92%, mientras a especificidade está en la mitad. Por lo tanto, recordar sempre que a cito anorretal é um excelente método, pero hay que correlacionar com a anoscopia e depois também com a biópsia. Então, estas referências são muito importantes, porque, miren, desde o ano 97, que se vem publicando coisas, e antes, incluso, muitas coisas foram descritas. E le quero compartilhar com vocês uma história, um hecho histórico que eu presenciei personalmente. Em 2001, quando estávamos na cidade de Bethesda para a construção da segunda edição do sistema Bethesda, houve a proposição de uma introdução do capítulo de citologia anal. E, mientras a gente de São Francisco, Califórnia, apresentava as razões, as propostas, e logo, terminada, o Dr. Leopold Koski, sempre foi uma das grandes referências na citopatologia e na patologia em geral, se levantou, tomou do micrófono e disse que a citologia anal era um tema muito interessante para a gente de São Francisco, pero que tinha dúvidas se isso verdadeiramente era para todo o resto do mundo. Luego, desde então, nós já entendíamos que o Dr. Koss estava equivocado, e eu penso que ele mesmo depois pudo revisar suas palavras e saber que sim, a importância não só para a histologia anal, mas também, como cada vez mais se sabe, para a oral também, para a boca, onde temos infecções por HPV, com câncer e tudo mais. E aqui outras referências muito interessantes, importantes, com uma quantidade grande de sítios e de pessoas, com segmentos de mais de 5 anos, e com 2 braços que foram na pesquisa, né? Um com a terapia e outro com a imunização ativa, e sempre também buscando a confirmação do screen da citologia
del screen del cáncer anal por la citología. Muy bien, entonces, ¿cómo se toma y cómo se prepara la muestra? Se puede tomar con el CitoBrush, que es lo mismo, prácticamente lo mismo que se usa en el cuello uterino, hasta 5 a 6 centímetros de la margen anal con movimientos rotatorios. Esses movimentos, lo mismo también que se hace en el cuello del útero. Se puede hacer con el tacto retal, pero siempre es más indicado que se haga con anoscopia. Bajo visión directa de la línea pectínea, como se hace con la junción escamocoronar. Entonces, aquí tenemos el cepillo haciendo la toma. Se inserta un nanoscopio hasta 5 o 6 centímetros de la margen, y con esto se puede visualizar la zona de transformación. Se coloca una gasa embebida en álcool acético al 2%, y luego de 2 minutos se retira la gasa y se procede a la visualización del canal anal. En caso de lesión sospechosa, la toma de la biopsia. Fíjense que se utiliza el ácido acético 2%, no como se puede utilizar en el cuello uterino, que unos llegan hasta el 5%. En general, creo que están utilizando más 4%, porque acá, en esta región, hay una mayor sensibilidad, más grande para el ácido acético, por lo tanto, se utiliza el 2% y es adecuado. Aquí se puede ver la zona de transformación, que é lo mismo, exatamente lo mismo, aqueles que estão acostumbrados com as imagens colposcópicas sabem que isto representa o epitélio glandular, e acá temos, então, o epitélio escamoso. Aqui temos um epitélio mais branco, mais grueso, que é o epitélio aceto branco. Provavelmente, aqui temos uma lesão intraepiteliar, que pode ser de baixo ou alto grado. E acá temos os condilomas acuminados, lo mismo que se vê em outras partes. Muito bem, processamento das amostras. Estendido convencional, el frotis. Se lo hace con el hisopo o entonces con el cepillo sobre un portaobjetos. Y se puede utilizar el spray fijador o entonces incluso alcohol, como se utilizaba antiguamente. Las ventajas, más barato, más fácil de realizar. Las desventajas, las muestras son menos representativas, es de más difícil lectura. ¿Por qué? Porque tiene una menos conservación celular, y el fondo es más sucio, con restos de materia fecal, de flora y de generación celular. Por otro lado, la citología líquida, acá se puede discutir, debater si sirve la misma cosa para el cuello uterino, la convencional, el medio líquido. Hay trabajos, descripciones en la literatura de todas maneras, diciendo que hay ventajas, no hay ventajas. Esto no importa. En la citología anal no hay duda. La citología líquida tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, las muestras son más representativas, mejor conservación de la muestra, aumenta el número de lesiones precursoras, disminuye el número de ascos, disminuye el tiempo de lectura por estar más contenida en un único sitio las células, la utilización de la muestra restante para análisis de HPV y técnicas complementarias, y tiene como desventajas solamente dos: el costo más elevado, y si es muy más elevado, y el mayor tiempo para realizarla. Nosotros sabemos que este tema del costo también es un tema del tiempo. Con el tiempo, esto va a bajar, pero aún ahora es más caro. Y la nomenclatura que se utiliza es prácticamente la misma que va se utilizando para el cuello uterino. Negativo para lesión intraepitelial anal, lesión anal de bajo grado, o ascos y HH, la lesión de bajo grado, la lesión de intraepitelial de alto grado. Tenemos para histopatología aún la presencia de la palabra neoplasia, así es recomendado,
por la Organización Mundial de Salud para las lesiones histológicas, para la histología. Pero la clasificación LAST, que ustedes saben fue un muy gran trabajo que hicieron en América, ya propuso que también hiciera la utilización de lesión interepitelial escamosa de alto y bajo grado. Cuando no tenemos una citología convencional, el estendido tiene que ser rápidamente fijado en alcohol o el citospray. Tenemos que tener datos clínicos, la endoscopia y la coloración de Papa Nicolau, pero también es lo mismo con la convencional, con la citología de base líquida. Essas, entonces, são imagens obtenidas de um serviço que trabalha com o sistema convencional, com os estendidos convencionais. Você pode ver muitíssimas escamas, córneas aqui, células anucleadas podem estar presentes por acá. Acá temos células metaplásicas, de toda maneira semelhantes ao que temos no cuello, e também células colunares. As amostras, quando são inadequadas, mirem acá, não se vê praticamente nada de células, muitos restos, muitas células, restos de alimentação, restos de matéria fecal, aqui também matéria fecal. E aqui temos já amostras que são de normal. Seguindo, as células vegetales, quando vistas, são incluso muito bonitas. Representam as celuloses que está aqui presente e seguramente chegaram aqui por alimentação. Nós sabemos que o organismo humano não pode digerir as celuloses. Então, toda matéria vegetal com as células íntegras que deglutimos vai estar presente na matéria fecal. Aqui temos outras amostras, todas estas são distintas células vegetales, cada uma compreende um tipo de alimento. Estas, muito provavelmente, são de hojas, como lechuga. Estas, provavelmente, de papa. E esta, de arroz. As células escamosas, então, representadas na publicação desta Bethesda, e acá temos de outro serviço que trabalha muito bem com a citologia convencional. Miren, estas todas são de médio líquido e estas são convencionais. É muito distinta a qualidade da foto, pela preservação das células estão praticamente na mesma. Temos aqui uma infecção por cândida, muito conhecida. Aqui, a presença destas escamas e algumas alterações do tipo reacional. Se pode pensar incluso reparativa. Seria muito interessante saber a história desta pessoa. E acá temos a infecção clássica por herpes vírus, como também temos nessas duas imagens. Quando se trata de lesões, significado indeterminado, praticamente o mesmo que temos também na citologia cervical. Os núcleos têm entre 2,5 e 3 vezes o tamanho do núcleo da célula escamosa intermédia normal. Temos discreto, um leve aumento da relação núcleo-citoplasmática, a hipercromase nuclear é mínima, e a irregularidade da distribuição cromatínica da morfologia nuclear também são cambios mínimos. As anomalias nucleares associadas ao citoplasma eosinofílico denso, que é decir, a paraqueratose atípica. Temos, então, aqui algumas amostras celulares, muitas vezes uma binucleação, pero miren a quantidade de bactérias que temos aqui, a grande quantidade, às vezes, incluso, pode oscurecer pouco a visualização das células. Aqui temos a presença destes organismos, também com muitas escamas córneas. Estas escamas indicam que o cepillo verdadeiramente passou mais pela piel, e por isso estão aí. Dificilmente vamos ter escamas córneas na linha pectínea, a não ser quando
tenemos lesões paraqueratóticas ou disceratóticas. Aqui, incluso, falando de disceratose, temos uma célula disceratótica. O bajo grado. La histología es la misma del cuello. Si uno no sabe, si uno no pone atención en estas glándulas que son distintas, las glándulas intestinales son distintas a las glándulas cervicales, si uno no pone atención aquí, va a imaginar que esto puede ser de cualquier otra parte que sea de epitelio escamoso, incluso el cuello uterino o la vagina. E aqui temos apenas detalhe e demonstrando como está esta lesão está relacionada sempre com a zona de transição, escamo glandular. Temos aqui uma outra imagem muito bonita del condiloma acuminado, miren, que é uma lesão de bajo grado. E aqui temos uma demonstração muito interessante, que agradeço à doutora Lúcia Cardinal, de Argentina, que me cedeu algumas dessas imagens. E mirem nesta representação, a mesma célula que vimos aqui na citologia está presente aqui no epitélio. Uno poderia se perguntar, pero esto estava na superfície, e isso está no interior do epitélio. Pero, verdadeiramente, o interesse é de demonstrar a similitud que há das células indistintas, tanto na citologia e no método da histologia. Outras imagens mostrando estes núcleos mais grandes, binucleação, este bem mais grande, a binucleação com este aclaramento. Isto, para mim, é quase seguro que seja um coilocito, pero a flora bacteriana que aqui está, como que oscurece e não nos permite evaluar melhor esta célula. Aqui, então, claramente um coilocito e numa fase um pouco aonde inicial, aqui um outro mais avançado. Nas imagens histológicas, que são as mesmas, miren esto. E aqui temos uma célula trinucleada ou tetranucleada, que está também na histologia. Este disceratócito ou paraceratócito, como uns preferem. E aqui também se pode mirar na citologia, na mesma imagem. Aqui uma binucleação, que se formos buscar por acá, vamos ver por acá e por acá, no mesmo. É todo muito similar. Estas imagens já não são do mesmo serviço, são imagens produzidas por médio líquido, já são aqui nuestras, e mirem, na presença destas células, e que eu creio que alguns de vocês estão pensando, pero esto não seria mais um alto grado? Às vezes, nós temos dificuldades para distinguir bajo e alto grado na citologia anal, se vamos utilizar os mesmos critérios do cuello. Há que ter em conta algumas distinções. E, às vezes, as distinções estão muito mais na presença de um pouco mais de citoplasma, ou então uma atípia nuclear não tão proeminente. E aqui não há dúvida. Outras imagens que são muito bonitas, incluso, mirem como se vê claramente a cromatina, se pode mirar sem grandes dificuldades, aunque tenha uma flora também bacteriana, oscurecendo em parte, pero permite muito bem evaluar estes elementos. Muito bem, aqui, então, agora vamos a discutir um pouquinho de HSH em citologia anal. Miren como é difícil, e eu creio que vamos estar um pouquinho mais aclarado quando falamos de alto grado. Como dizer que isto não é um alto grado, pero também como dizer que é um alto grado. Por quê? Porque aún temos uma cromatina bem distribuída, um pouco mais oscura, pero aún tem uma muito boa distribuição. E muitas vezes esta incerteza que nos leva a chamar de HSH, está muito mais relacionada, e este me parece que é um bom exemplo disto,
mucho más relacionada con la poca experiencia de alguien que empieza a hacer la citología anal. Para mí, desde mi punto de vista, esto es mucho más para alto grado que ASCII-H, pero está clasificado como ASCII-H. Aquí tenemos, miren, claramente bajo grado, pero fue clasificado como ASCII-US. Y yo me pregunto en estas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Si uno estuda, mira, los libros más antiguos de la academia, va a haber un montón de casos que fueron diagnosticados de una manera equivocada, pero adecuada para aquel tiempo, adecuada para el conocimiento de entonces. Este caso, para mí, no resta duda, es una lesión de bajo grado, incluso podendo, por esto, ser asociada a la idea de un ASCII-H. La misma cosa, un ASCII-H, pero que también tiene elementos de un ASCII-US. De mi parte, si voy a reportar esto, yo digo solamente ASCII-H. No voy a decir jamás ASCII-H porque el clínico va a ponerse loco. Entonces, yo siempre clasifico por la enfermedad más importante. Y cuando llegamos entonces al alto grado, miren, las células van a estar un poco menores, una cromatina un poco más gruesa, con zonas más aclaradas. Aquí algo más oscura. Miren esta, aquellos que conocen el trabajo de la doctora Ruth Grant saben que esa célula se podría llamar de célula del tercero tipo, que es la célula que caracteriza, antiguamente nosotros utilizábamos para caracterizar los carcinomas in situ, que es hoy el alto grado. Aquí lo mismo, miren esto, y acá, miren estas disceratoses, como está presente, y el fondo con material sucio, no se puede imaginar que sea la diátesis tumoral del cuello uterino. Recuerden siempre, es distinto. El fondo aquí tendría que tener sangre y restos celulares para uno caracterizar verdaderamente como diátesis tumoral. Este otro caso, que las células aún están presentando alguna diferenciación, pero miren cómo las células son más profundas, menos diferenciadas. Esto es que caracteriza más las lesiones más graves. Por esto, llamamos de ASCII-H. También la discusión se puede ser una lesión de alto grado ya. Hay paraceratoses, disceratoses. Es muy interesante, incluso aquí esta imagen, que es de una célula en fibra. Este caso me fue cedido por la doctora Thais, Thais Henke de São Paulo, Brasil, con quien yo tuve oportunidad de debater algunos de esos casos, y ella me decía que muchos de ellos fueron revistos después y el diagnóstico fue cambiado. Pero es importante demostrar para ustedes, para uno que no está haciendo la citología anal aún, que va a empezar a hacerla, que se puede tener muchas dificultades como estas. Y aquí entonces tenemos ya aquello que nosotros gostaríamos muchísimo de evitar, que es el carcinoma escamoso del ano, perdón. Aquí está. Es casi lo mismo que una lesión de alto grado. ¿Cómo hacer la diferencia? Tenemos que buscar por células que sean más características como estas, que es las llamadas células de primer tipo de Papa Nicolau, que es de Ruth Grant, que es la célula en fibra, que es tan característica del carcinoma escamoso bien diferenciado. Y aquí tenemos estas células que claramente son células anaplásicas, pero que sin estes elementos y algunos otros poderíamos imaginar que fuera verdaderamente una lesión de alto grado.
é também uma dificuldade. E o objetivo que temos é exatamente este, evitar o carcinoma anal. Aqui teremos essas imagens, que a doutora, que é do sistema Bethesda, a doutora Teresa da Hague, e esta imagem de um carcinoma francamente invasor, destruindo todo, incluso destruindo a vida desta pessoa, que não teve a oportunidade de fazer seu screening para a citologia anal. Eu me gostaria muitíssimo de agradecer a colaboração da doutora Lucia Cardinal da Argentina, Thais Henke, ele é da Barcelos do Brasil, que colaboraram comigo em contextos, a doutora Lucia Cardinal, os textos em espanhol, que para mim evitar que houvera mais erros, además de las palavras habladas, que as escritas estiveram mais certas, a doutora Lucia Cardinal me cediu sus imágenes y sus textos. Muchísimas gracias a ustedes también y aprovechar para agradecer con este corazón de una brasileña que fue sacado de un fibroadenoma de mama de una mujer de aquí de Brasilia. Agradecer también a la Academia Mexicana y a la doctora Gabriela Larcón por la invitación. Muchísimas gracias.